Arreglé la nave de un extraterrestre, y a cambio, me mostró a Jesús. Así de sencillo y así de incomprensible suena al principio, pero quédate conmigo. Lo que voy a contarte cambia la manera en que uno entiende una oración, y por qué tantas veces rezamos desde la escasez, en lugar de hablar desde la certeza. Frank Morrison tenía 62 años, y las manos hechas de grasa y herramientas. Vivía solo en una vieja casa de madera a la orilla de un campo de trigo en Montana. Su taller era un refugio con olor a aceite hidráulico, café frío y hierro. Había aprendido a escuchar a los motores como otros aprenden a leer la Biblia, con atención, paciencia y el convencimiento de que algo escondido en la máquina siempre habla si uno sabe afinar el oído. Esa noche, sin embargo, lo que vino a hablar no era de aquí. A las 3 de la mañana, cuando el resto del mundo parecía haberse quedado sin aire, un estruendo rasgó el cielo. No fue un trueno ni un rayo, fue un golpe seco, como si algo hubiera aterrizado tocando la tierra con una mano metálica. Frank salió con su linterna, envuelto en el abrigo viejo que siempre llevaba, y siguió un resplandor azul que había dejado una huella en la nieve. Encontró un cráter pequeño, varias piezas dispersas que no parecían de ninguna maquinaria conocida, y algo que brillaba con un tono como de plata mojada. En el centro del cráter había una estructura cóncava, con tiras que se plegaban como escamas metálicas. No era la nave de película que uno imagina con luces y hélices, era algo pensado para viajar por un silencio que no es el nuestro. Cuando se acercó, ese silencio pareció abrirse, y desde el interior emergió una figura. No tenía la iconografía de los platillos voladores de los viejos tabloides, ni los ojos exagerados de los cómics. Era alto, delgado, con una piel que parecía pulida por el viento de otra atmósfera. Sus manos eran finas, con dedos largos que recordaban a las patas de una vieja llave inglesa. Frank encendió la linterna, y se quedó a mitad de camino entre la curiosidad y el miedo. En su bolsillo tenía la navaja por si las cosas se ponían feas, y en la mente la costumbre de no confiar en lo desconocido. La criatura, si se la podía llamar así, lo miró, y Frank juraría que antes de que la boca se moviera, escuchó palabras en su cabeza. No eran sonidos, sino una presión amable. No temas, llegó la idea. Era como si alguien le hubiera susurrado en la cabeza con la voz de quien le presta una herramienta. No fue un idioma, fue sentido inmediato. Instintivamente, Frank subió la guardia. Si alguien le hubiera apuntado con un rifle en ese momento, hubiera respondido con el mismo instinto de supervivencia que lo había mantenido vivo tantos años. Pero la presencia no demostró hostilidad. En cambio, mostró algo que pudo reconocerse como una solicitud práctica. Daño, necesidad de reparación, imposibilidad de operación. La decisión no fue heroica ni romántica. Frank vio una máquina dañada, y su oficio le habló. Si fuera un carro con el motor hecho pedazos, lo arreglaría. Si era una nave de otro mundo, también. Eso fue todo. Se agachó, notó un olor metálico distinto al que acostumbraba, una fragancia fría, casi como ozono mezclado con sal, y dijo en voz alta, para convencer a su propio cuerpo, «Voy a ver qué tiene». Lo que siguió fue una coreografía de paciencia. El visitante no hablaba con la boca, proyectaba ideas, componentes, instrucciones de emergencia, alertas del sistema. Frank comprendía lo suficiente para colaborar. Sacó sus llaves, su martillo con la empuñadura redondeada por años, la linterna en la boca, y empezó a desarmar piezas. Lo que a simple vista era un caparazón inaccesible se volvió, por procesos de ajuste y observación, un rompecabezas que su experiencia mecánica podía dominar. Hubo momentos de tensión, una chispa que levantó una nube de brillo azul, un panel que quiso cerrarse dejando atrapados cables que Frank tuvo que liberar con la punta de un destornillador. Su corazón latía con esa mezcla de miedo y concentración que conoce todo artesano cuando la pieza le exige la medida justa. A la media hora, mientras trabajaba en lo que parecía ser un modulador de energía, sintió nuevamente la presencia en su mente. Esta vez la voz del visitante proyectó una imagen. Un hombre con sandalias caminando en un sendero de tierra con una multitud alrededor. En la imagen, alguien tocaba a un enfermo y la enfermedad retrocedía. El registro estaba teñido de humedad, como si alguien hubiera grabado con lágrimas en la lente. Frank no sabía qué significaba aquello y el visitante notó su desconcierto. Entonces la comunicación mental se volvió más clara, casi didáctica. Aquello era un registro, un archivo visual. No una declaración histórica, no un documento legal, una grabación que el visitante había reunido de los archivos de otras culturas para entender a la humanidad. El visitante proyectó más, uno tras otro.
escenas de curaciones, de manos que tocaban piel y se llevaba el dolor, escenas de alguien que hablaba con autoridad y la gente respondía. Las proyecciones no decían que la ciencia o la fe fueran equivocadas, solo mostraban patrones, como si el visitante hubiera estado estudiando distintos sistemas de creencia para entender cómo interactuar con seres que invocaban a una potencia llamada Jesús. El nombre apareció en la mente de Frank como un eco, Jesús de Nazaret. El visitante no hablaba de teologías ni de dogmas, presentó lo que él interpretó como una técnica operativa que aparecía en esos registros. Hablaban desde la certeza, fue la idea que se filtró en la mente de Frank, no desde la carencia. La frase golpeó de un modo que no esperaba. Pensamiento igual dirección, dijo la presencia, y Frank sintió la estructura de la idea más que escuchar las palabras. Emoción igual amplificador, agregó la proyección. La sensación que uno pone a lo que piensa es como el combustible que hace moverse la intención. Certeza igual catalizador, concluyó. No era una fórmula mágica anunciada con grandilocuencia. Era un mapa, una explicación simple de por qué algunas situaciones, dentro de la lógica del visitante, se colapsaban en respuesta, y otras no. Era fácil caer en la trampa de creer que aquello quería reemplazar a la fe, pero la presencia no venía a negar la historia sagrada, venía a mostrar una lectura, una interpretación, de cómo, según sus registros, muchas manifestaciones sucedían cuando la persona que pedía no lo hacía desde la carencia, sino desde un lugar de certeza anticipada. El visitante lo marcó claramente. Esto es una interpretación. No venía a corregir escrituras, venía a mostrar patrones. Mientras Frank seguía ajustando tornillos y sustituyendo una bobina que vibraba en un tono que hacía cosquillas en los dientes, conversaban en ese idioma nuevo que no pasaba por la garganta. El visitante le explicó que aquella nave había sufrido una dislocación de resonancia, una imperfección en el circuito que respondía a patrones de pensamiento poblacional. Para arreglarla, necesitaban alinear pequeños cristales que actuaban como transductores, traducían impulsos anímicos, emociones, certezas, imágenes, impulsos eléctricos. Eso sonaba a ciencia ficción, pero en ese momento, con sus manos cubiertas de un polvo metálico que no dejaba huellas, Frank dejó que la lógica de su oficio le condujera. Si algo debía encajar como un bulón, encajaría. Se aproximaron a una cápsula que contenía uno de esos cristales. Era pequeño, del tamaño de una nuez, y en su interior parecía arder una pequeña aurora. No se calentaba, no vibraba como una batería, simplemente parecía contener una intención concentrada. El visitante proyectó la imagen de ese cristal, uniéndose a otros en una secuencia especial, y explicó, con la sencillez con la que un maestro le explica a un aprendiz, por qué eran necesarios. Sin esos puntos de enfoque, la nave no respondía al comando mental del piloto. Son amplificadores, dijo la mente aleada. Como una antena. El trabajo continuó hasta que la estructura principal cedió, y la nave gimió con un sonido que era iguales partes metálico y orgánico. En el proceso, el visitante mostró una pequeña proyección más íntima. Manos que recogían pan, ojos que miraban con gratitud. Alguien que decía gracias antes de recibir. En el registro, Jesús no era un gurú vendiendo un truco. Era alguien que enseñaba a mirar lo dado como ya presente, a hablar desde la certeza de que lo buscado estaba por llegar. Según la interpretación del visitante, eso generaba una coherencia en el campo que facilitaba la manifestación. De nuevo, se marcó, interpretación, no, reforma. Frank, que había sido bautizado en su juventud, y que desde entonces había ido a la iglesia cuando la vida pedía consuelo, sintió que algo en su pecho se aflojaba. No era una condena a su fe, sino una invitación a revisarla desde la práctica. Durante horas trabajaron codo a codo. El visitante, al que Frank empezó a llamar internamente el mecánico de otra estrella, porque era lo más cercano a un nombre que su mente humana podía asir, no tenía el apuro que suelen tener los visitantes de películas, tenía una puntualidad que respetaba el ritmo humano. Cuando la máquina pidió pausa, por ajustes térmicos, por recalibración, Frank sacó su termo con café y compartió el silencio. No hubo palabras, hubo intercambio de gestos y la decisión mutua de no destruir lo que el otro representaba. Y en ese silencio, en la soledad intermitente que se instala entre dos que trabajan, Frank sintió una certeza que no se animaba a nombrar, que estaba siendo puesto ante una enseñanza práctica, una lección que no vendría en sermones ni en libros. En la madrugada, cuando la luna ya bajaba y el taller olía a piezas recién oxidadas,
El visitante proyectó un conjunto de imágenes que, según él, eran registros de interacciones. Una mujer que agradecía por anticipado por el pan que aún no había llegado, un hombre que repetía en voz baja un nombre y no temía, una comunidad que practicaba una frase como si fuera una llave y abría oportunidades que, hasta entonces, parecían cerradas. Frank vio escenas de lo cotidiano, no grandes prodigios, sino sincronías, la llave que aparece en el momento justo, la llamada del viejo amigo cuando el ánimo flaquea, el trabajo que se ofrece tras una noche de oración, hecha desde una certeza sentida en el cuerpo. El visitante no estaba descubriendo la rueda. Recogía patrones y los mostraba sin pretensión. No es que la vida se vuelva mágica, transmitió. Es que la coherencia interna y el alineamiento con la intención generan condiciones distintas. Pensamiento igual a dirección. Emoción igual amplificador. Certeza igual catalizador. La repetición de la fórmula era un ancla en un mar de metáforas. Frank, sin ser un místico ni un teórico, comenzó a aplicar esa idea al lugar más cotidiano, su propia vida. Vio con claridad más cruenta que la de cualquier proyección holográfica que muchas de sus plegarias habían sido palabras lanzadas desde la falta, desde la queja, desde el deseo urgente, y no desde la convicción profunda de que aquello que pedía estaba en camino. No fue un reproche, fue una constatación que lastimó como lo hace una llave que raya la mano cuando uno la tira con demasiada fuerza. El visitante, percibiendo esa tensión, proyectó una escena que el registro identificó como interpretación de un encuentro bíblico. Jesús sosteniendo a alguien, no para halagar su miseria, sino para mostrarle una manera de mirar. En la proyección, Jesús invitaba al receptor a hablar como si lo que fuera necesario ya estuviera manifestándose. Era una invitación a la gratitud por adelantado, no como un mecanicismo, sino como un cambio de frecuencia. En el registro se añadió el matiz. Esta lectura es una interpretación de lo que las enseñanzas antiguas podrían implicar en términos operativos. No pretendo reescribir las escrituras, proyectó el visitante. Solo muestro un patrón que aparece en varios registros. Frank se detuvo. Hasta entonces había sido mecánico en un sentido literal. Ahora, sin proponérselo, comenzaba a convertirse en mecánico de su propia fe. Sus manos habían arreglado cables que conectaban a un transductor. Ahora debía decidir si iba a conectar su pensamiento, su emoción y su certeza de una forma deliberada. Fue en ese punto cuando el visitante introdujo la idea de un experimento sencillo, algo que lo anclara. No era un truco, explicó en su mente. Era una prueba personal que permitiera experimentar la lógica que mostraban los registros. Prueba de 47. Proyectó la imagen. Un cristal, una intención, el número 47 escrito en un papel y puesto frente al foco. El visitante lo presentó como un calibrador, una manera de medir si la coherencia del pensamiento y la emoción producía una sincronicidad observable. Frank, escéptico por naturaleza y pensador práctico por oficio, se permitió la curiosidad. El visitante fue claro en un punto: esto no fue una promesa de curación ni un contrato de riqueza. Era una demostración interna, una prueba personal. No garantizamos resultados, fue la nota mental que subrayó el visitante para evitar malentendidos. Todo lo que ofrecía era posibilidad y una técnica probada en sus observaciones de otros mundos: centrar el pensamiento, encender la emoción como amplificador y sostener la certeza como si el resultado ya fuese un hecho. En las siguientes horas, aplicaron ajustes finos que, desde la perspectiva humana, parecían rituales, y desde la perspectiva del visitante, eran mediaciones de resonancia. Frank atornilló una pieza, alineó 3 pequeñas cavidades donde fueron a parar 3 diminutos cristales. Eran como lentecillas de vidrio, cada una con una veta interna que parecía correr con luz propia. Al colocarlos, la nave emitió un murmullo bajo, y por un instante la puerta se abrió a un paisaje que no estaba en Montana. Un campo con gente, una mesa compartida, y la idea de que la comunidad y la práctica repetida eran parte de cualquier manifestación sostenible. Entonces, el visitante lo miró, o eso creyó Frank que sucedió, y dejó en su mente una sugerencia que tendría peso sobre lo que vendría después. Si quería entender de verdad, debía probar en su propio terreno. No sería suficiente arreglar la nave y despedir al visitante con un apretón de manos. La lección debía probarse con un objeto pequeño, cotidiano, en la vida de un hombre que hasta entonces había confiado más en su linterna que en las palabras que se pronuncian con tanta convicción como para convertirse en un eje. Al amanecer, con las manos todavía manchadas y el frío pegando en la nuca, el visitante ofreció a Frank uno de los cristales. No fue un regalo frío, fue un préstamo cargado de responsabilidad. 3 cristales, transmitió la proyección, uno para sintonizar, otro para amplificar y uno para sostener la certeza. Frank sostuvo el primero en la palma y notó que no había nada de místico en la superficie. Era un objeto simple,
pero en su interior vibraba una sensación que no sabía nombrar. Fe, posibilidad, atención, todo eso quizá. El visitante insistió en una cosa que sonó a advertencia y a compasión. Este conocimiento no es para presumir, no es un arma para el ego. Es una herramienta peligrosa en manos de quienes buscan controlar o manipular. Es una técnica que exige humildad, porque su eficacia depende de la coherencia interna, no de la fuerza externa. Pensamiento igual dirección, emoción igual amplificador, certeza catalizador. Volvió a repetir la estructura de la idea. Lo dijo como quien entrega una llave, no como quien da una sentencia. Frank escuchó, y en su mente surgieron preguntas que ninguna proyección del visitante pudo responder con promesas. ¿Qué haría con ese cristal? ¿Cómo se mediría la certeza? ¿Valía la pena experimentar con algo tan íntimo como la fe cuando la comunidad podría interpretar aquello como herejía o fantasía? Mientras la nave emitía una pulsación suave, el visitante proyectó algo más. Una escena donde Jesús, en un registro interpretado, hablaba a la gente sobre la intención y la visión interior, pidiéndoles que miraran el reino no como una recompensa distante, sino como un estado presente. La proyección fue cuidadosa en no afirmar que aquello reemplazara la escritura, sino como una lectura posible de sus enseñanzas. Frank sintió que lo estaban poniendo frente a una bifurcación. Podía volver a su banco de trabajo y ajustar motores hasta que la noche quedara quieta, o podía aceptar la responsabilidad que implicaba usar aquel cristal como prueba de una hipótesis espiritual. El primer rayo de sol golpeó la mesa del taller. El visitante empezó a recoger herramientas con movimientos precisos. Daba por hecho que la nave necesitaría más ajustes antes de arrancar. Frank, con el cristal en la mano, sintió el peso de la decisión. Había en su interior una voz antigua que decía, es peligroso, y otra que decía, es tu oportunidad. No tuvo tiempo de decidir con calma. Un sonido distante, como de radio de policía, rompió la quietud. Luz en la lejanía. Tal vez un vecino que salía a buscar a su perro, tal vez un coche. El visitante proyectó una imagen mínima. Una nave que dejaba atrás una tierra donde los encuentros no podían hacerse públicos sin consecuencias. Esa imagen no era amenaza, era realidad. Cualquier prueba que Frank emprendiera sería privada, personal, y con la posibilidad de volverse pública contra su voluntad. El visitante, con una claridad que ya no sorprendía, le propuso algo más. Si quería hacer la prueba de 47, sería mejor que la hiciera esa misma tarde, en su mesa, con el cristal sobre el papel donde escribiría el número. La idea era simple y mecánica, como todas las pruebas válidas. Un ritual de medida. Pero antes debía terminar el ajuste final de la nave. Y antes de eso, debía decidir si guardaría silencio ante alguien que preguntara sobre sus noches de insomnio y luces en el cielo. Porque la verdad es que, en sociedades pequeñas, lo extraordinario no se aprecia en su misterio. Se busca explicaciones y se construyen relatos. Frank limpió sus manos en un trapo, apretó el cristal con el pulgar y lo dejó en el bolsillo del abrigo. No lo dio por perdido, no lo aceptó como carga, sino como préstamo. Mientras ayudaba con el último tornillo, el visitante le habló de responsabilizarse. No culpar a la vida por lo no logrado, dijo el registro mental que Frank percibió. Era la primera transformación. El visitante no ofrecía absolución de sufrimientos ni atajos de fe. Ofrecía una herramienta para habituar la atención. A medida que la nave recuperaba su forma funcional, la conversación mental se volvió más personal. El visitante proyectó fragmentos del pasado de Frank, un hijo que se fue, un negocio que no prosperó, noches en vela pensando en cómo dar sentido a las pérdidas. No fue una invasión, sino un espejo que forzó a Frank a mirarse. La víctima espera, transmitió el visitante. La persona en poder actúa desde la convicción. No era un reproche moral, sino una constatación. El visitante le mostró, como quien explica un diagrama, cómo muchos patrones que llamamos fracaso eran circuitos repetitivos de pensamiento que permanecían sin cuestionamiento.
En el fondo del taller, entre piezas y cajas con remaches, Frank sintió el peso de la soledad y la posibilidad de algo más. Entendió que la reparación de la nave había sido la excusa. La verdadera reparación era la que podía ocurrir en su interior, si aceptaba someter su pensamiento a la disciplina que la experiencia proponía. No era una doctrina nueva, era una práctica. Gratitud anticipada, vigilancia del pensamiento, afirmaciones que se sienten en el cuerpo. No eran invenciones del visitante, sino ejercicios que su propia intuición reconocía como plausibles. Finalmente, la nave emitió un zurbido sostenido, a modo de prueba. La pantalla secundaria, antes turbia, mostró una geometría de luz que confirmaba que las cavidades con cristales respondían. El visitante proyectó una idea final antes de preparar su partida. Él venía de una cultura cuyo método para interactuar con el tejido de las cosas había pasado por herramientas muy concretas, y los cristales eran mediadores. No son mágicos, transmitió, son repetidores de intención. Y añadió, con una nota que parecía pedir cuidado, lo que cambia realmente no es el mundo exterior de inmediato, sino la coherencia interior, y eso, con el tiempo, cambia las condiciones. Frank guardó el resto de las piezas en sus cajas. Sabía en la certeza que no había sentido hacía años que aquello que empezaba no sería una historia de fe convencional, ni un truco de tecnología. Era una invitación a experimentar. Y en el silencio que siguió, la nave, reparada, comenzó a emitir un pulso más lento. El visitante proyectó una última imagen. Una mesa con un papel donde estaba escrito el número 47, el cristal en el centro y la mano de Frank formando una frase en voz alta que él aún no había pensado pronunciar. Cuando la luz del día subió un poco más en el horizonte, una sombra suscitó ruido en la distancia. No era distante curiosidad, había alguien acercándose. Era demasiado pronto para que la casa de Frank tuviera visitas, quizá una curiosidad vecinal o un vecino que venía por la mañana a ver la causa del estruendo nocturno. La posibilidad de exposición se volvía real. Frank miró el cristal en su bolsillo, sintió su peso y supo que si quería probar la prueba de 47, debía hacerlo ahora o correr el riesgo de perder la intimidad necesaria. Pero la curiosidad humana es una red que atrapa a cualquiera. Podía decidir cerrar el taller, fingir que nada había ocurrido y regresar al orden acostumbrado, o abrirse a la experiencia y aceptar la responsabilidad que trae cualquier cambio personal. La figura en la nave lo miró, no con exigencia, sino con la serenidad de quien sabe que todo aprendizaje requiere voluntad. No prometemos milagros, transmitió una última vez. Te doy una herramienta. Tú decides si la usas con humildad. Frank respiró hondo, con las manos todavía oliendo a aceite y metal, y todo el peso de su vida mayor en los hombros. Sintió algo cambiar en su interior, un pequeño clic, como cuando una tuerca entra en su rosca por primera vez. Entonces abrió la puerta, no para salir al campo y ver la distancia que lo separaba del mundo, sino para enfrentarse a la pregunta que había estado evitando. ¿Y si las oraciones, cuando se formulan desde la certeza, operan de manera diferente? ¿Qué se pierde cuando pedimos desde la falta en lugar de agradecer anticipadamente? En ese instante, en la linde del taller, un coche se detuvo y se apagó la radio. Una voz masculina dijo desde la distancia, cargada de curiosidad y alarma. «Frank, ¿estás bien? ¿Qué pasó anoche con esas luces?» Frank sintió la sangre en las orejas. El visitante proyectó una fracción de una sonrisa que Frank no supo si interpretarla como consuelo o advertencia. Afuera, la realidad cotidiana golpeaba la posibilidad de lo extraordinario. Dentro, un cristal calentaba el bolsillo del abrigo como un latido escondido. Las manos de Frank, curtidas por años de trabajo, buscaron el cristal. No aún, pensó. Primero tendría que cerrar la nave, documentar lo que pudiera, y después decidir si la prueba sería pública o privada. Pero el visitante, con la paciencia de quien respeta los tiempos humanos, pareció entender que la decisión no se tomaría en una sola respiración. «Hazlo cuando estés listo», transmitió. «Hazlo como quien planta una semilla y la riega con atención». La puerta del taller se abrió. Frank se volvió, el cristal en su mano, la pregunta aún colgando en el aire como un relámpago retenido. Afuera, el vecino avanzaba con pasos decididos. En la mesa,
El número 47 esperaba en un papel en blanco que todavía no había sido escrito. El mundo cotidiano reclamaba su lugar, pero en el taller, entre la tuerca y la chispa, entre el registro holográfico y la lección interpretada de Jesús, había algo que ya no se podía ignorar: la posibilidad de aprender a orar desde la certeza. Pensamiento igual a dirección, emoción igual amplificador, certeza igual catalizador. La fórmula flotó, como una brújula, y Frank supo que tomaría una decisión que, aunque pequeña, podría cambiar la forma en que vivía su fe. La puerta del taller se cerró detrás de Frank con un chasquido que sonó más definitivo de lo que él pensó. Afuera, el vecino pasó por la vereda con la cabeza llena de preguntas. Adentro, el latido del cristal en su bolsillo le recordaba que había cruzado una línea. No era una línea entre lo común y lo extraordinario únicamente. Era una frontera íntima, una obligación moral que venía con el objeto prestado. Si aquello funcionaba, dijo una parte de su mente práctica, entonces lo pequeño en su mesa podría convertirse en la brújula de una vida entera. Si no funcionaba, seguiría siendo una anécdota que haría reír a sus nietos, si algún día los tuviera, en las noches de invierno. Eligió la intimidad, cerró la puerta con seguro, echó cerrojo por dentro y se sentó frente a la mesa donde la hoja en blanco esperaba el número 47. Quitó el cristal del bolsillo. Era fresco al tacto, y su superficie contenía vetas de luz que, por un segundo, pareció moverse como si respondieran a su mirada. No pensó en milagros ni en espectáculos, pensó en una prueba, una especie de experimento doméstico. Lo que fuera que pasara, él lo registraría y lo nombraría con cautela. Preparó el lugar con el mismo gesto metódico con el que cada día organizaba su caja de herramientas. Limpió la mesa, apoyó la hoja, tomó un lápiz y trazó con letra firme el número 47. No sabía por qué ese número en particular. El visitante no explicó su elección en términos que Frank entendiera como aritmética. Era, según la proyección, un calibrador simbólico. Si la mecánica humana necesitaba una medida, aquella sería una. Luego siguió las instrucciones que el visitante había proyectado como un esquema sencillo, humanamente realizable. 5 minutos de gratitud anticipada, vigilancia consciente del pensamiento, una afirmación sentida en el cuerpo, y colocar el cristal encima del número. La advertencia volvió a aparecer en su mente como un rastro de humo. No es garantía, es práctica, no es truco para la vanidad. Frank asintió, como quien escucha instrucciones de una pieza nueva que aún no domina. Se recostó, cerró los ojos y respiró. Pensamiento igual a dirección, resonó en su cabeza con la claridad de algo aprendido con las manos. Comenzó por agradecer, en voz baja, por cosas que aún no existían. Agradeció por un trabajo que vendría, por la visita de quien necesitaba su ayuda, por la salud que, en su cuerpo, se comportara con menos quejas. No dijo, por favor, dijo gracias como si ya hubiera recibido. Sus palabras sonaron torpes al principio, pero al cabo de un minuto notó que su respiración cambió. Era más lenta, más anclada. Emoción igual amplificador, recordó a la voz aliada, así que intentó encender una sensación acompañante. La gratitud se volvió en su pecho cálida y una expectativa serena comenzó a crecer como una pequeña llama. Sostuvo esa sensación 5 minutos. No fue una oración larga ni un sermón, fue un ejercicio preciso, pensamiento con dirección, emoción como combustible. Luego pronunció con voz firme una frase que el visitante había propuesto como afirmación práctica. Estoy dispuesto a recibir lo que se me presenta en coherencia con bien mayor. La frase le pareció neutra, pero quiso evitar hipérboles. La palabra coherencia estaba ahí para no confundir deseo con capricho. Puso el cristal sobre el número 47. Lo hizo con cuidado, como quien coloca una lente en un instrumento delicado. No ocurrió nada extraordinario en el instante. No hubo luz ni música celestial, solo el sonido de la calle, el viejo motor de un camión en la distancia y el eco ligeramente apagado de la radio del vecino. Frank se rió por lo bajo de sí mismo. Si esto era una farsa, sería la farsa más silenciosa del mundo. Hacia media tarde, mientras terminaba una tarea de mantenimiento para un tractor antiguo, notó que la llave que siempre se le perdía, esa llave inglesa que había rodado bajo los asientos tantas veces, apareció apoyada sobre la tapa de la mesa, como si alguien la hubiera puesto allí para su conveniencia. Pensó en el arraigo de la casualidad,
Vivía rodeado de herramientas y a menudo esas coincidencias sucedían, pero al registrar la sensación que lo atravesó, una mezcla de sorpresa y una inexplicable gratitud, pensó en la palabra sincronicidad que el visitante había usado. No se apresuró a anunciar convicciones, pero lo anotó en su mente como dato. Casi a la misma hora, su teléfono, un artefacto viejo con batería intermitente que solo sonaba para lo imprescindible, vibró. Era una llamada inesperada de un contacto del pasado. El hijo del dueño de la granja vecina, un hombre al que Frank había ayudado una vez meses atrás y que ahora le ofrecía un trabajo reparando equipos que se estaban acumulando para la cosecha. No era una oferta lujosa, era trabajo real, pago honesto y una promesa de semanas de ocupación. Frank atendió con la voz todavía llena de asombro. «¿Quieres que vaya ahora?», preguntó, y en su interior algo se aflojaba. Aquella semana acumuló pequeñas aperturas, un sobrino que volvió después de años a pedirle consejos técnicos, la visita casual de una mujer que necesitaba que le revisaran el alternador y en la conversación dejó escapar una frase que sonó a puerta abierta. «Siempre quise aprender un poco de mecánica. ¿Podrías enseñarme?». Las puertas, en lugar de cerrarse, se quedaban en un estado de entreabiertas. Nada espectacular, ninguna campaña de milagros, pero una mejora en la densidad de oportunidades y en la sensación de que el mundo le respondía con menos fricción. 3 noches después de colocar el cristal en su mesa, sintió algo más, un alivio sutil en su rodilla que no pudo explicar por completo. Nunca dijo que la rodilla quedara como nueva. En su diario interior, lo describió como menos queja al subir escaleras. Eso fue suficiente para que, en la intimidad, lo contara en voz baja como si no quisiera que las paredes le respondieran. El visitante había sido claro, no prometían curaciones automáticas. Lo que ofrecían era la posibilidad de que, al cambiar la coherencia interna, el cuerpo también respondiera en ciertas circunstancias. Frank anotó la palabra posibilidad y la pegó a cada dato. Así se cerró la primera semana tras la reparación. Pequeñas variantes, más encuentros, una sensación general de que la práctica de gratitud anticipada y de vigilancia del pensamiento no era un truco inocuo. Le exigía disciplina, le exigía honestidad y, sobre todo, le pedía que dejara de ser víctima de sus propias historias. La segunda semana trajo consigo el primer desafío real. Una mañana, en el pueblo, la noticia de las luces en el cielo había comenzado a circular. Un par de adolescentes aseguraban haber visto el objeto y la historia, como se sabe que ocurre en comunidades pequeñas, mutó hacia versiones magnificadas. Había quienes querían lucrar con la novedad y quienes buscaban la atención. Había, inevitablemente, quien pensaba que era la ocasión perfecta para sorprender a Frank con preguntas directas. El pastor Williams fue uno de los primeros en atravesar la linde del taller. Frank no lo había invitado, tampoco lo esperaba. Lo vio llegar con pasos contenidos, la sotana bajo el abrigo, la mirada que alguien aprende con los años a mantener neutral para no herir. En la mano traía una taza de café humeante, gesto clásico de cortesía que él usaba cuando quería empezar una conversación difícil desde la compasión. «He oído cosas», dijo el pastor, con la voz que no necesita alzar para que lo escuchen. «No vengo a juzgar, Frank, solo a entender». Frank, con el cristal todavía en la mesa, no supo si debía cerrar el cajón donde había guardado notas o simplemente compartir la narración tal cual la vivió. Eligió la segunda vía. Contó la historia desde el ruido en la madrugada, el cráter, las manos finas del visitante, la reparación y la proyección de registros. Habló de la prueba del 47 como quien explica una reparación hecha con probetas y paciencia. No añadió grandilocuencias. El pastor escuchó con la atención de quien años atrás fue seminarista y ahora debe medir cada palabra como si fuera un puente. «Existen muchas experiencias», dijo el pastor Williams cuando Frank terminó. «Algunas nos acercan, otras nos confunden. ¿Crees que esto sustituye lo que la Iglesia enseña?» Frank respondió con la honestidad de quien había pasado la vida ajustando piezas que no querían encajar. «No lo creo. He descubierto una práctica. He visto cambios, pero no pienso que la Biblia quede sin peso por eso. Lo que me mostró aquel ser fue una interpretación. Dijo expresamente que era una interpretación de registros. No vine a reescribir la escritura, pastor. Vine a probar si hay maneras de orar que concurran con coherencia interior».
La conversación derivó en un intercambio franco sobre autoridad espiritual y experiencia personal. Williams dijo con suavidad que la comunidad necesita marcos seguros para no perderse en subjetividades peligrosas. Frank admitió que temía exactamente eso, la tergiversación, el ego que usa prácticas espirituales para el beneficio propio. Ambos coincidieron en algo inesperado. La humildad era el único filtro que soporta. Hay cosas que se practican en la iglesia, dijo el pastor con un gesto amplio. La oración, la abstinencia, la comunidad. Pero también hay una tentación a convertir lo espiritual en sistema. Si lo que cuentas ayuda a la gente a ser más agradecida, a cuidar mejor sus pensamientos, no tengo problema. Lo que temo es que se vuelva un manual de trucos, una promesa de riqueza fácil. Frank asintió. La advertencia se pareció mucho a la que ya había escuchado de la nave. Humildad. No presumir. No comerciar con la práctica. El pastor no ofreció conversión inmediata, pero algo cambió aquella tarde. El diálogo abierto con una figura de autoridad local permitió que Frank se sintiera menos aislado en su experiencia. Más tarde, en su cuaderno escribió: el pastor no dijo amén, pero escuchó. Eso me basta. La tercera semana se convirtió en disciplina. Frank decidió sistematizar lo que había sentido como prueba casual. De la mano del visitante, y con adaptaciones humanas, definió una rutina que podía sostener sin caer en ritualismos. La llamó en sus notas los 5 minutos, no por formalismo, sino por practicidad. 1. 5 minutos de gratitud anticipada. Sentarse cada mañana y agradecer, en voz baja, por al menos 3 cosas que todavía no se hayan manifestado. No pedir, agradecer como si ya fuese un hecho. 2. Vigilancia del pensamiento. Durante el día anotar cuando surgiera una queja o una frase de victimización. No reprimir, sino observar y redirigir. Pensamiento, dirección. 3. Afirmaciones con emoción. Elegir una frase que sintiera coherente, repetirla con sentimiento durante 1 minuto, sosteniéndola en el cuerpo como si fuera un músculo que se ejercita. Emoción, amplificador. 4. Acto coherente. Una acción pequeña que confirmara la intención. Por ejemplo, contestar una llamada, enviar un mensaje a alguien, aplicar para un trabajo, pedir ayuda. Certeza, catalizador. La idea era convertir el interior en motor de acción. 5. Registro humilde. Al final del día, anotar 3 coincidencias o cambios, por más pequeños que fueran. No para vangloriarse, sino para aprender. Puso alarmas en el teléfono simple que tenía. No era disciplina para fanáticos, era disciplina para un hombre que había vivido muchas veces a la espera. Con el correr de las semanas, aquello se volvió hábito. Lo contó a la joven que quería aprender mecánica y a una mujer que venía a limpiar el taller los jueves. Ninguno se burló. Algunos se interesaron, otros lo miraron con cautela. Casi nadie lo tomó como un camino de éxito inmediato. Era práctica, dijeron, y eso bastó para que el vecindario no se incendiara de conspiraciones. La relación con el cristal cambió también. Ya no era solo un objeto misterioso, era un recordatorio. Lo dejó sobre la repisa y cada mañana, antes de sentarse, posaba la mano sobre él. No sabía cuánta energía había ahí, sabía que su atención cambiaba, y en la ciencia doméstica de su vida, la atención era la principal materia prima. Hubo, claro, resistencias internas. Viejos relatos de fracaso emergieron con fuerza. La vez que financió un tractor y el trato no dio, la ocasión en que confió en quien prometió y no cumplió. La vieja lógica de la víctima exigía su lugar y se manifestaba con frases como «¿Y si fracaso otra vez?» o «No es para mí». El visitante, en las proyecciones que siguió enviando en la madrugada, no ofrecía soluciones fáciles. Miraba la escena y decía, la resistencia es parte del proceso. No la suprimas, obsérvala. Frank aprendió a nombrar el miedo y a devolverlo a la mesa como dato. A los 2 meses, una sincronicidad mayor ocurrió y puso a prueba su nueva coherencia. Un hombre llamado Garvey, que dirigía una pequeña empresa de equipos agrícolas en la capital del estado, envió un correo a la dirección que Frank usaba solo para facturas. No había sido una respuesta a una oferta ni a una solicitud, había sido la consecuencia de un comentario casual que un amigo suyo le había hecho a Garvey en una feria. Garvey había recordado por qué Frank era bueno, por su honestidad y su habilidad para hacer que lo viejo volviera a la vida. Las máquinas empezaron a llegar. La demanda no fue masiva, pero fue sostenida.
Frank no atribuyó todo esto a la prueba de 47, pero sí reconoció que su disposición, su decisión de estar atento, había contribuido a que no dejara pasar oportunidades. La comunidad llamó a Frank el mecánico que reza distinto. No era nombre ofensivo, tenía ternura. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con reserva. El pastor Williams siguió viniendo, no como escéptico vigilante, sino como interlocutor. Dialogaron sobre lecturas bíblicas y prácticas espirituales. Williams mantuvo siempre un límite prudente. La experiencia personal no debía erigirse en un dogma. Frank aceptó el límite como un elemento de seguridad para no caer en el exceso. En el horizonte de los 3 meses, el cambio que experimentó Frank fue múltiple pero discreto. Más horas de trabajo, menos episodios de dolor insoportable, una sensación de comunidad que crecía en torno al taller y una confianza interior que no había sentido en décadas. No atribuyó todo a un único origen. Anotó la proporción, un 30% pragmático, trabajo y relación, un 20% fisiológico, cambios corporales sutiles y un 50% interior, actitud, vigilancia del pensamiento. Esa tabla mental le servía para evitar la tentación de ver la historia como milagrosa y totalizadora. Vino entonces un momento que experimentó casi como cierre de ciclo, la visita final del mecánico de otra estrella. La nave, que había quedado a modo de espectro en los límites del campo, emitió la señal de partida. Frank la sintió más que la escuchó, una vibración baja que le recorrió el pecho como un tambor lejano. Se despidieron sin frases grandilocuentes. El visitante proyectó, una última vez, los registros y una imagen clara de Jesús en medio de la multitud, enseñando con la sencillez de quien sabe que el lenguaje humano es un puente inacabado. El visitante dijo, en su manera mental de hablar, que él había cumplido su misión: reparar un vehículo, compartir un patrón y dejar en Frank la responsabilidad de usar o no usar la herramienta. No te doy mandamientos, transmitió, te doy práctica. Lo que hagas con ello define tu consecuencia. El visitante colocó sobre la mesa no 1, sino 3 cristales, uno para sintonizar, otro para amplificar y un tercero para sostener la certeza. Frank los sostuvo con las 2 manos como si estuviera recibiendo una herencia de herramientas. La advertencia era la misma: cuidado con el ego, humildad y servicio como primera brújula. No debían mostrarse como amuletos, sino como recordatorios de práctica. La nave levantó vuelo esa tarde con una cadencia que no era ruidosa sino definitiva. Se elevó como una pieza que encuentra su centro. Frank se quedó allí, con la mano vacía y el eco de la proyección en su cuerpo. La fe no se sustituye, se practica. No hubo aplausos, ni milagro teatral. Hubo en cambio un silencio amplio, lleno de reconocimiento. El visitante ya no estaba, los cristales sí. A partir de entonces, Frank decidió no exhibir los cristales como trofeos. Los guardó en un estuche de madera, en la caja donde colocaba las herramientas que usaba solo en ocasiones especiales. Eran recordatorios. De vez en cuando, ante alguna duda fuerte, los sacaba y los apoyaba sobre la mesa. El simple gesto le devolvía el ánimo de la coherencia. Con ellos, además, vino la tarea de testificar con cuidado. Su relato era personal, no apologético. Cuando la gente le preguntaba, él contaba los hechos y las prácticas. Cuando algunos pedían recetas, Frank insistía en la advertencia que ya conocía de memoria: no prometo milagros, sostengo una práctica que cambió mi atención. Pruébalo con humildad. En el pueblo, muchos abrazaron la idea de aplicar algunas rutinas. 5 minutos de gratitud anticipada antes de eventos estresantes. La práctica de observar pensamientos sin tomarlos como destinos. El candor de afirmar con sentimiento. No se organizó una escuela ni un movimiento. Entre quienes practican, hubo avances. Entre quienes no, la vida siguió su curso normal. En la iglesia, la discusión sobre la interpretación de las Escrituras se volvió menos feroz, conforme algunos laicos comenzaron a ver en la práctica un complemento, no una amenaza. El pastor Williams, en un sermón que no nombró a Frank ni a la nave, habló una mañana de la importancia de la experiencia personal frente a la institucionalización. Dijo que la fe sin práctica es letra muerta, y que la práctica sin amor puede convertirse en técnica vana. Fue una intervención que, sin apuntar, dio legitimidad a la experiencia de la comunidad. La vida espiritual exige disciplina y supervisión del corazón. Los 3 cristales quedaron como legado,
pero con ellos también vino la misión que el visitante dejó implícita: vivir la coherencia. Frank comprendió que su responsabilidad no consistía en convencer a nadie de la verdad de su noche en el cráter, sino en sostener la honestidad de su testimonio. Si alguien quería comprobar, estaba la prueba de 47. Si alguien quería creer sin experimentar, esa era su opción. Frank dejó de ser ese mecánico que se escondía detrás de la rutina. Se transformó en uno que proponía una práctica y vivía según ella. En los meses que siguieron, se hicieron visibles variantes. El cuerpo de Frank mostró menos inflamaciones en periodos fuertes de trabajo. La comunidad lo buscaba por consejo. El taller dejó de ser un refugio solitario para ser un lugar de intercambio. No todo fue perfecto. Hubo fracasos económicos, una máquina que no lograron reparar, clientes que no llegaron. Pero la diferencia que notó Frank fue una menor tendencia a languidecer emocionalmente ante cada revés. La vigilancia del pensamiento le permitió ahora detener la narrativa autodestructiva que solía instalarse. En la soledad de la noche, a veces, Frank abría su cuaderno y escribía: pensamiento igual a dirección, emoción igual amplificador, certeza igual catalizador. Lo repetía como un mantra práctico, no como una fórmula sagrada. Sabía que había peligro en convertir una regla útil en un dogma. La fuerza de la experiencia estaba en su aplicabilidad humilde, no en su monopolio. Hubo quien intentó explotar la historia. Llegaron curiosos con cámaras. Algún oportunista quiso comprar los cristales. Frank, fiel a la enseñanza del visitante, no negociaría aquello con el ego. Rechazó ofertas con la misma serenidad con la que antes apretaba una tuerca. No era por orgullo. Era por coherencia. Aquello no debía transformarse en recurso para el espectáculo. Los cristales siguieron en su estuche, custodiados por su sentido de responsabilidad. Un día, una mujer a la que había enseñado los 5 minutos se acercó con los ojos brillantes. Había aplicado la práctica después de un divorcio traumático y había notado que su ansiedad no desaparecía por completo, pero disminuía en intensidad. Había dejado de hacer llamadas desesperadas a medianoche para reclamar viejas cuentas. Su vida no era perfecta, pero había más espacio para la oferta. Frank celebró aquello como un triunfo pequeño y verdadero, no curaciones repentinas, sino vidas que ganaban un poco de margen para respirar. En una reunión informal en la iglesia, el pastor Williams compartió un episodio íntimo. Había empezado a practicar la gratitud anticipada antes de predicar y había notado que su voz perdía aspereza. No asignó toda la mejora a la técnica, comentó la gracia de Dios, pero reconoció que la práctica le había dado un marco para su disciplina espiritual. El intercambio con Frank se volvió entonces en un ejemplo de diálogo posible entre la experiencia personal y la institución, cuando el foco está en la edificación y no en la imposición. Al cabo de casi un año, Frank tenía menos tiempo para su soledad y más para sus manos. Había aprendido que la vida no se cancelaba por un misterio, se reorganizaba en torno a lo que uno decide practicar. Las oraciones seguían existiendo. Lo que cambió fue la manera de enunciarlas. Dejaron de ser clamor desde la falta para convertirse, en ocasiones, en expresión de confianza. No todas las oraciones se respondieron como quisiera. Muchas siguieron sin respuesta clara. Pero Frank valoró el cambio interior, menos angustia, más disponibilidad para actuar cuando la oportunidad pasaba. En su cuaderno había una nota que releía con frecuencia: interpretación, según los registros del visitante. La frase le servía para no universalizar su experiencia. Sabía que había riesgo doctrinal en su relato. Por eso, cada vez que compartía los detalles de las proyecciones sobre Jesús, lo hacía con la cautela de quien distingue entre testimonio y doctrina. Jesús seguía siendo, para Frank y para la mayoría de quienes escucharon, figura de fe y de amor. La lectura que el visitante ofrecía, la que veía en los registros, era una lectura más, útil para algunos, inquietante para otros. Frank no buscó imponerla. Antes de cerrar definitivamente su relato para la gente del pueblo, un acto simbólico quedó por realizar, una última práctica pública y discreta. Organizó, no con bombo ni platillo, una pequeña reunión en su taller para quienes quisieran escuchar o probar la prueba de 47 en versión adaptada. Fue una tarde fría, con sillas prestadas y té para el que llegó con manos temblorosas. No hubo interpretación en masa, ni espectáculo. Hubo gente que se sentó a agradecer en grupo por 5 minutos, que notó el efecto de la respiración conjunta y que compartió luego pequeñas sincronicidades. La llamada buscada, el correo esperado, el reencuentro largo. No todos experimentaron cambios inmediatos. Algunos se fueron escépticos, otros salieron con el brillo de quien descubre una práctica nueva. Frank observó todo como quien mira una maquinaria que está en rodaje, con atención, sin prisa,
con la paciencia de quien sabe que lo que opera a largo plazo no siempre lo mide el reloj. En la intimidad final del video que muchas veces imaginó no grabar, Frank decía con la voz gastada y serena: «No vine a decir que esto es la única manera. Vine a compartir que para mí, la coherencia del pensamiento, la emoción y la certeza fue una llave. Prueben con humildad. No prometo milagros, solo la posibilidad de que una práctica honesta cambie la manera en que miras lo que viene». Antes de cerrar ese capítulo público, hizo un gesto que muchos esperaban. Escribió en su cuaderno una pequeña guía práctica que no era un manual místico, sino una hoja con pasos concretos. La guardó en la caja donde tenía los cristales y anunció, con baja exposición, que si alguien estaba interesado en una guía paso a paso, escribiría un libro o un manual sencillo. La respuesta de la comunidad fue medirla con comentarios y preguntas. No fue viral, no fue masiva, fue local y profunda. Frank no se convirtió en profeta ni en gurú. Siguió siendo un hombre de manos callosas, con su termo de café y la radio que se encendía para las noticias. Lo que cambió fue que dejó de esperar que el mundo le hiciera regalos sin costura. Aprendió que la oración podía ser un arte de dirección y de disciplina. Aprendió que la fe, en su caso, necesitaba herramienta y práctica tanto como palabra y sorpresa. Hoy, cuando alguien en el pueblo oye el título de su historia, «Arreglé la nave de un extraterrestre y a cambio me mostró a Jesús», puede reaccionar con risas, con incredulidad o con deseo. Frank no espera unanimidad. Lo que comparte al final es una invitación. Prueba tú mismo, con humildad y honestidad. Observa sin convertir en dogma. Si algo te resuena, practícalo. Si no, guarda la experiencia como relato ajeno. La enseñanza que quedó inscrita en su cuaderno y en su piel vuelve una y otra vez. Pensamiento igual dirección, emoción igual amplificador, certeza igual catalizador. No es promesa, es herramienta. No es excusa para el ego, es llamada a la responsabilidad. Y si alguien busca una forma de empezar, Frank tenía la misma recomendación que oyó en la madrugada del primer encuentro. 5 minutos de gratitud anticipada, vigilancia del pensamiento, afirmaciones con emoción y una acción coherente al día. No son atajos, son prácticas de esperanza. Si esta historia te mueve, si quieres la guía práctica completa con la adaptación humana de la prueba de 47, comenta abajo y nosotros consideraremos preparar un pequeño manual que explique pasos concretos para experimentarlo con sensatez y humildad. No prometemos resultados, ofrecemos práctica. ¿Qué harás tú con tu oración? ¿La seguirás lanzando desde la carencia o la dirigirás desde la certeza para ver qué ocurre? La decisión es personal. La responsabilidad también.